Buenos días, yo soy el ingeniero Jonathan Restrepo, vengo en representación del Centro de Investigaciones en Catálisis y presento ante ustedes mi propuesta de investigación para la convocatoria de conciencias de jóvenes investigadores titulada Efecto de las propiedades texturales y ácidas de materiales mesoestructurados en el hidrocraqueo con moléculas modelo de crudos pesados. Este trabajo está dirigido por la profesora Sonia Azucena Giraldo Duarte, directora del Centro de Investigaciones en Catálisis. El planteamiento general de mi proyecto de investigación se basa principalmente en la disminución en las fuentes de crudos livianos para el hidroprocesamiento para obtener los derivados del petróleo que suplen la demanda energética de nuestro país. Sucede que aún se han encontrado mayores reservas de crudos pesados, las cuales se caracterizan por contener moléculas muy grandes para su procesamiento y presencia de heteroátomos contaminantes como azufre, nitrógeno, calcio y vanadio, lo que dificulta aún más su procesamiento. Se requiere entonces aumentar el grado P de los crudos para favorecer los procesos de transporte y tratamiento hacia la obtención de destilados medios y, como mencioné anteriormente, suplir la demanda energética de combustibles o de productos líquidos que requiere nuestro país. Se requiere entonces cambiar las propiedades texturales y ácidas de soportes usados para estos sistemas catalíticos, usados convencionalmente para tratar estas moléculas pesadas y con presencia alta de heteroátomos contaminantes. La idea entonces de este proyecto de investigación enmarcada en esto se basa entonces en manejar la reacción de hidroprocesamiento general de hidrocraqueo, la cual pues se caracteriza por tener una amplia flexibilidad para tanto a un tratamiento amplio de alimentos entrados a la unidad de hidrocracking como un tratamiento hacia los productos. La unidad de hidrocraqueo se ve como se ve en el esquema a continuación. Se caracteriza básicamente un sistema de reacción que puede ser un sistema de reacción-separación o un sistema de reacción de dos reactores. ¿Qué ocurre en este sistema de reacción? Por lo general son reactores de lecho fijo, flujo continuo como pueden ver, donde por medio de un catalizador sólido se remueven tanto impurezas como se hace ruptura catalítica. El hidrocraqueo es un proceso térmico, pero con la ayuda de un catalizador sólido puede aumentarse la velocidad de reacción y favorecer la ruptura hacia la selectividad hacia destilados medios. ¿Qué características principales tiene la carga de una unidad de hidrocraqueo? Básicamente pues el punto máximo de carga o de operación del sistema de hidrocracking está por debajo de los 510 grados Celsius y los contenidos de azufre, nitrógeno, asfaltenos y metales totales van en rangos pequeños porque buscamos no hacer el proceso de hidrotratamiento como remoción de heteroátomos sino de ruptura catalítica, como pueden ustedes ver. ¿Qué tipos de catalizadores se han utilizado en hidroprocesos? Se muestran tres fases activas convencionales, van desde cobalto molibdeno, níquel molibdeno y níquel tuxteno. ¿Qué podemos resaltar de estas fases activas? Las fases activas de cobalto molibdeno y níquel molibdeno presentan propiedades inversas en cuanto a su efecto en la remoción de átomos, tanto de azufre como de nitrógeno. Vemos una diferencia entre las dos. La primera se favorece más hacia la remoción de azufre, mientras la segunda se favorece más a la remoción de nitrógeno. Vemos que las fases activas con tungsteno favorecen tanto la remoción de heteroátomos como el efecto de hidrocraqueo. ¿Qué podemos ver entonces como tendencias en el uso de los materiales para ser usados como soportes? Podemos mirar entonces que en reemplazo de las convencionales gamma alúminas, que son materiales microporosos, se puede ver el uso de las zeolitas, que también son microporosas, la ultraestable OSY, los materiales fabricados por la Mobile Oil Corporation, los MC1041, los CCA15 y los mesoestructurados materiales HMS. Entonces, ¿qué vemos? Se presenta una tendencia a sintetizar materiales meso y macroporosos tipo CBA15. Estos materiales han sido sintetizados desde el 1998 y han mostrado pues tener una gran aplicabilidad para manejar moléculas grandes. Entonces, describo principalmente la zeolita CBA15. ¿Cuáles son las características principales? La zeolita CBA15 se caracteriza por tener un área superficial P entre 600 y 1000 metros cuadrados por gramo, tener una mejorada estabilidad térmica en comparación con los otros materiales de su clase, porque se le pueden incorporar heteroátomos a manera de dopar la zeolita y favorecer los procesos de altas temperaturas. Tenemos también selectividad a productos líquidos, ha sido probada ya en reacciones de hidroprocesamiento con carga real y se ve pues la tendencia a favorecer la producción de medios destilados. Tenemos un volumen de poro promedio de 0.89 centímetros cúbicos por gramo y una estructura como mostraron en la gráfica, de canales
tubulares uniformes de arreglo hexagonal, espacio de grupo 6 milímetros. Se ve entonces en su parte derecha de la forma como se logra formar la mesoporosidad de la zeolita CEBA15. Si vemos en la ampliación, se ve que la interacción entre los surfactantes con la plantilla, que es la de color azul, favorece entonces el crecimiento de este material. Basándonos entonces en este background de información, se plantea los siguientes objetivos para esta propuesta de investigación. En primera instancia, el objetivo general es estudiar el efecto de estas propiedades texturales y ácidas de estos materiales, específicamente para la reacción de hidrocraqueo. Se busca entonces utilizar moléculas modelo que simulen el comportamiento de una carga real en pruebas en laboratorio de flujo continuo. Como objetivos específicos, se sintetizarán las zeolitas SEBA15 buscando ampliar el tamaño de poro teniendo en cuenta las condiciones de síntesis. Esto se hará pues mediante la modificación de los precursores respectivos, tanto la plantilla como los surfactantes requeridos. Y como adicional se plantea hacer un cambio de las fases convencionales de níquel tungsteno, reemplazar el níquel por las fases activas de hierro. Esto a fin de ver el efecto hidrogenante que tiene el hierro, que estudios de otros procesos de hidroconversión muestran un efecto hidrogenante alto. Entonces, al ser más barato el hierro, se puede favorecer una disminución en los costos de operación y una mejor aplicación comercial. La metodología es un conjunto de 7 pasos, va desde la primera definición bibliográfica hasta el conjunto de pasos que requieren pues, la preparación de los soportes y su evaluación y desempeño. La búsqueda, el primer paso es la revisión bibliográfica. Este paso es el que es constante a lo largo del proyecto. Se basa principalmente en establecer cuáles son los avances que da la comunidad científica internacional en este proceso de hidroprocesamiento. Busca ser la herramienta de consolidación, validación y aceptación de los resultados de nuestra investigación en comparación con el trabajo de otros investigadores. Para la preparación de los catalizadores nos basamos principalmente en el procedimiento reportado por SABA y colaboradores, el cual ha sido como el estándar para la síntesis de estas zeolitas. Buscamos entonces hacer un reemplazo en el agente de expansión micelar y utilizaremos relaciones entre el agente estructurante, que sería el copolímero clorónico P123, y el trinotilbenceno para ver la relación y el efecto que tiene esto en favorecer un diámetro y tamaño de poro grande. Tenemos entonces cómo impregnar las fases metálicas. Debido a que hay pocos estudios que muestren en sí qué efecto tiene, digamos, la reacción con la estructura de silicio del SEBA15 en las fases metálicas, se planea entonces emplear el método de impregnación secuencial, a fin pues, de no impregnar ambos metales al mismo tiempo, sin conocer la reactividad de estos sobre la misma estructura. Las composiciones de estos materiales se determinarán conforme a los resultados experimentales en materiales ya conocidos, como es el gamma alumina, y las fuentes, pues, los precursores son sales inorgánicas de las respectivas fases metálicas. Para la fase de hierro se presenta el inconveniente de que el uso de sales de hierro en Colombia se debe restringir por norma, por lo cual podría ser de conseguirse nitrato de hierro o una sal similar, puede ser cloruro o sulfato. Siguiente, pues, el proceso de calcinación para formar los óxidos respectivos y proceder al proceso de activación. La activación básicamente se tomará de la literatura porque no se ha optimizado pues, específicamente para estos materiales. Vamos a tomar la activación por sulfurización, que se caracteriza como se describe. Buscamos entonces manejar las formas oxidadas dadas por la calcinación porque es de mayor facilidad para nuestro proceso, y utilizar agentes de sulfurización o fuentes de azufre como el disulfuro de carbono o el ácido sulfúrico. Se ha reportado que normalmente se agrega un porcentaje en peso de 6 a 10% de azufre por contenido total de catalizador. Para la caracterización de los soportes y los catalizadores se emplearán entonces las siguientes técnicas. Para caracterización textural, isotermas de absorción-desorción de nitrógeno, contenido de metales por absorción atómica, morfología y composición por microscopía electrónica de barrido, cristalinidad de la estructura por medio de difracción de rayos X, y una medida de la acidez global se hará por las curvas de distribución de afinidad protónica. ¿Cómo se evaluará entonces el desempeño del sistema catalítico a preparar? Se utilizará un reactor de lecho fijo de flujo continuo, Catatest, con el que cuenta nuestro centro de investigación. Se tomaron los parámetros moderados de condiciones de reacción en un rango de temperatura de 380 a 420 grados Celsius
para una presión parcial de hidrógeno de 5 megapascales. La evolución de la reacción se seguirá por cromatografía gaseosa de los productos condensables a partir de las reacciones prueba con moléculas modelo de los componentes de los crudos que, según se reporta en la literatura, tienden a favorecer producción de destilados medios. Es decir, moléculas modelo de los compuestos grandes que producen destilados medios serán los que se utilizarán como moléculas prueba. Análisis de resultados y hiperresultados. Prácticamente se busca entender entonces, como mencioné en un principio, entender cuál es el efecto de aumentar la mesoporosidad en la reacción de hidroconversión. También buscamos ver cuál es el efecto de la acidez, porque pues si analizamos en comparación con los materiales convencionales que se usan en la industria de refinación, deben haber diferencias significativas en la acidez en este nuevo material, dependiendo también de la interacción que tiene las fases activas con el soporte. Y entonces se buscará analizar por medio del craqueo de las moléculas modelo, cómo se hace esta ruptura para poder dar un aporte científico para mejorar la acidez. Entonces tendremos que mirar más adelante en investigaciones futuras qué tipo de heteroátomos podríamos agregar para favorecer la acidez y la ruptura selectiva catalítica. La divulgación y publicación de resultados como parte final se realizará pues mediante la elaboración de un informe final a Colciencias, tipo artículo, que será sometido a una revista indexada respectiva y se participará, dado el caso, en un evento nacional o internacional especializado. Se puede ver básicamente el esquema general del cronograma. Resaltamos pues entonces el periodo de tiempo para preparar y activar los catalizadores, dejando un espacio prudencial de 3 meses para adecuación de infraestructura y consecución de los reactivos e insumos. Gracias por su atención. ¿Una pregunta? Sí, una preguntita. La mesoporosidad y la acidez no van a depender del tipo de molécula, modelo que utilicen para reemplazar el crudo, o le entendí que no van a utilizar crudo directamente, lo van a reemplazar por otro. No vamos a utilizar crudo, vamos a utilizar moléculas modelo del crudo. Correcto, o sea que el hecho de utilizar esas moléculas no va a influenciar sobre los resultados que se obtengan cuando directamente se trabaja con crudo. Por eso buscamos que sean modelo de las fracciones que se descomponen en medios destilados. Lo que varía la acidez es dependiendo cómo se forma la estructura, porque la interacción entre los metales cambia tanto el taponamiento como de la superficie del catalizador, del absorbente, y la incorporación de otros átomos va a favorecer la generación de tipos de sitios ácidos como Lewis y Bronsted. La idea de nosotros es manejar el SO15 puro con una molécula modelo que puede ser, por ejemplo, un N2-decano, y ver en estas condiciones por dónde se está rompiendo. La idea es que se rompa por átomos de carbono intermedios y no por átomos de carbono, por decir el carbono principal, para que no se produzcan gases. Entonces, al analizar cuál es la tendencia de esta molécula modelo, podemos establecer qué tipo de sitio ácido debemos favorecer para esto. Ok, muy bien. Agradecemos entonces a